Audionovela, El último pasaje. Narrador, voz grave, con un tono de misterio y suspenso. Mi nombre es Lucas, y lo que sucedió esa noche, aún me persigue. Jamás imaginé que algo tan aparentemente simple podría terminar cambiando mi vida para siempre. Todo comenzó con un tren, o mejor dicho, con el último pasaje. Era una noche fría de noviembre, una de esas en las que la niebla envuelve la ciudad y los faroles de las calles apenas iluminan el camino. Tenía un par de días libres, así que decidí dar un paseo hasta la estación de tren, solo para despejar mi mente, no más. Nunca imaginé que sería mi último viaje de regreso. Sonido de pasos lentos sobre un andén de estación desierta. Leves ecos de una locomotora en la distancia. Lucas, voz calmada, pero con un dejo de tensión. La estación estaba vacía. El reloj marcaba las 10 de la noche y, para ser sincero, no esperaba ver a nadie más. No estaba programado ningún tren, o eso pensaba yo. Sin embargo, cuando pasé por el andén, algo me hizo detenerme, una luz tenue, proveniente de un vagón al final de la estación. Era un tren viejo, sucio, con el metal oxidado por el paso del tiempo. Algo en su apariencia me hizo sentir extraño. Como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. Decidí acercarme, curioso, pero cuando lo hice, la puerta del vagón se abrió sola, como si me invitara a entrar. Sonido de una puerta de tren que se abre lentamente, chirriando. Lucas, con voz intrigada, pero cautelosa. Era una invitación silenciosa, pero no podía resistirme. Subí al tren, y la puerta se cerró detrás de mí con un ruido seco. El interior estaba oscuro, pero pude distinguir a lo lejos a una figura, sentada en el asiento junto a la ventana. No podía ver bien su rostro, solo una silueta. La figura se giró lentamente hacia mí. El tren arrancó de inmediato, sin ningún aviso, sin ninguna señal de que alguien lo hubiera puesto en marcha. Fue tan abrupto que casi perdí el equilibrio. Al principio, traté de convencerme de que todo eso tenía alguna explicación lógica, pero algo en el aire, algo en el silencio del tren me incomodaba. No había ruido, salvo el leve crujir de las maderas del vagón. Sonido del tren acelerando, pero sin el ruido típico de un motor, como si fuera fantasmagórico. Lucas, con tono de confusión creciente. Me senté en el asiento más cercano, intentando ignorar la extraña presencia del pasajero, que aún no había dicho palabra alguna. Miré por la ventana, y no pude evitar darme cuenta de que el paisaje no era el que esperaba. Las luces de la ciudad desaparecieron, y lo único que veía era oscuridad, como si el tren hubiera entrado en un vacío. No había casas, ni edificios, solo un interminable túnel negro, sin fin. En ese momento, la figura de la ventana se movió. No sé por qué, pero su presencia me parecía familiar. Entonces, sin decir una palabra, la figura se levantó y se acercó hacia mí. El aire se volvió denso, pesado. Su rostro seguía en sombras, pero sus ojos, esos ojos, se reflejaban en la luz tenue del vagón. Eran ojos vacíos, ojos que no pertenecían a ningún ser humano. Voz del pasajero, susurrante, profunda. ¿Sabes por qué estás aquí, Lucas? Lucas, con voz temblorosa, ahora consciente de la gravedad de la situación. Yo, no entendía, ¿cómo sabía mi nombre? Le respondí, aunque mi garganta estaba cerrada por el miedo. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Pero la figura solo sonrió, una sonrisa que no era una sonrisa. Estás en el último pasaje, Lucas. El último tren que jamás te llevará a casa. Sonido de un suspiro pesado, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Lucas, voz más nerviosa, a medida que la tensión crece. La figura me observó con más intensidad, como si estuviera examinando cada rincón de mi ser. De pronto, el tren comenzó a detenerse, pero no en ninguna estación que pudiera reconocer. El vagón se inclinaba hacia un lado, como si estuviera descendiendo por una pendiente. Las paredes comenzaron a temblar. La figura se acercó aún más y me susurró, lo que has perdido, lo que no pudiste salvar, ahora es tuyo. En ese momento, el tren frenó por completo, y las luces se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total.
El silencio era absoluto, hasta que escuché un sonido distante. Un susurro, un eco que parecía provenir de cada rincón del tren, de cada fibra de su estructura. Todo ha terminado, tu viaje ha llegado al final. Sonido de susurros crecientes, como si el tren entero estuviera hablando. Lucas, ahora en pánico, buscando respuestas. No podía moverme. Algo me estaba reteniendo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de ese tren. Miré a la figura, pero ya no estaba. Solo quedaba su sombra, proyectada en la pared del vagón. Mi mente comenzaba a nublarse. No podía respirar. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de mis pulmones. Y entonces, todo se desvaneció en un parpadeo. Sonido de un tren frenando en seco, seguido de un golpe sordo. Lucas, voz apagada, como si hablara desde una distancia. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi apartamento, como si todo hubiera sido un sueño. Pero no era un sueño. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 10:05 de la noche. Justo la hora en la que había subido al tren. Pero al mirar a mi alrededor, noté algo extraño. En mi mesa, en una esquina, había un billete de tren. Un billete con la misma fecha y hora que había visto en la estación, pero con un destino que no reconocía. Último pasaje, nunca llegarás. Sonido de un billete de tren arrugándose en una mano temblorosa. Lucas, voz quebrada, como si estuviera recordando algo horrendo. Hoy, el tren sigue viniendo a mi mente, en mis sueños, en mis pensamientos. Sé que no era un simple tren. Sé que nunca llegué a mi destino. Y ahora, con cada tic del reloj, temo que el tren regrese. Que me reclame. Y que, esta vez, no haya un billete de vuelta. Fin.